El bosque guarda turnos que nadie firma, rondas que no aparecen en ningún registro y vigilancias que se heredan como una enfermedad. Ignacio llegó al puesto de guardabosques cuando la luz del día ya estaba gastada, sin fuerza para colorear las lomas. El camino de acceso era una pista forestal de grava que parecía borrarse a medida que avanzaba, como si el monte la tragara por los bordes. A la izquierda, un barranco con pinos que crecía en silencio. A la derecha, un talud de tierra compacta donde asomaban raíces como dedos secos. Condujo despacio, no por prudencia, sino por una sensación de estar cruzando una frontera invisible, una línea que el aire marcaba con un cambio sutil de olor. Resina, sí, pero también humo frío, como ceniza vieja guardada en un cubo metálico. El edificio era pequeño, más caseta que casa, con paredes de piedra y una cubierta de chapa ondulada. En el lateral, una antena vieja se inclinaba hacia el oeste como un tallo enfermo. En la puerta, un cartel de vigilancia estaba descolorido y astillado, y debajo, alguien había pintado con brocha un número que ya no se leía completo. El lugar no invitaba a quedarse. Esa incomodidad era en parte lo que convertía el puesto en puesto. Nadie lo cuidaba por cariño. Se mantenía por obligación. Cristina lo esperaba junto a la puerta, inmóvil, con la linterna apagada colgándole de la muñeca y un chaleco reflectante que no reflejaba nada en esa penumbra. Tenía el rostro cansado de quien lleva muchas noches oyendo el mismo silencio y cada vez le suena distinto. No hizo gestos grandes. Su presencia ya era suficiente para definir la escena. Allí se venía a cumplir un turno, no a conversar ni a admirar paisaje. Ignacio bajó del coche con la mochila al hombro. El aire al pie del puesto era más frío que en la pista. No era la caída normal de temperatura al atardecer, era un frío localizado, como si el terreno guardara un pozo de sombra permanente. Al acercarse, notó un detalle simple y extraño. El suelo frente a la puerta estaba barrido. No había hojas, ni agujas de pino, ni polvo acumulado. La tierra apisonada tenía un pulido de pasos repetidos. Dentro olía a café viejo y a metal. Una mesa con mapas, un banco corrido, una estufa apagada, un armario de primeros auxilios, un tablón con partes de incendios de semanas anteriores. En la pared, una pizarra con coordenadas escritas y borradas tantas veces que la superficie parecía piel arañada. Un equipo de radio ocupaba un rincón, carcasa beige, botones gastados, un micrófono colgando como un fruto seco. Al lado, un cuaderno de guardia abierto por una página reciente. Ignacio dejó la mochila y se acercó al cuaderno por instinto. No eran notas personales, eran registros de vigilancia, hora, estado del viento, visibilidad, incidencias. Todo normal hasta que vio una columna adicional, trazada a mano con regla, que no figuraba en los formatos oficiales. En esa columna, alguien anotaba solo dos cosas: luces y marcas. En varias noches seguidas se repetía lo mismo. Luces al norte, 0213. Marcas en senda vieja, 0340. Luces al norte, 0213. Otra vez, con una precisión que no parecía casual. Cristina revisó la estufa, encendió una lámpara pequeña y el puesto tomó una claridad amarillenta, insuficiente para aliviar nada. Ignacio, con esa luz, vio mejor lo que antes era solo textura. En el marco de la ventana principal había líneas finas, como rasguños verticales, repetidos, siempre en grupos de 3. No eran arañazos de ramas por viento. Estaban demasiado rectos, demasiado paralelos. La ventana daba a una franja de bosque que descendía hacia un valle cerrado. A lo lejos, entre troncos, se intuía una línea de cortafuegos. Sin embargo, había una sensación de falta de profundidad, como si la noche fuera una tela oscura pegada a los pinos y no un espacio real. Ignacio enfocó con prismáticos. No vio nada que se moviera, solo la inmovilidad completa de un monte que parecía conteniendo el aliento. La primera hora pasó con la rutina propia del oficio: revisar niveles de batería, comprobar señal, anotar dirección del viento, vigilar el horizonte por si aparecía el brillo pequeño de un foco o el trazo bajo de una hoguera. La noche, en apariencia, estaba tranquila. Ese tipo de tranquilidad que, en lugar de relajar, empeora el oído. Cada crujido se vuelve más grande. Cada variación de aire parece un paso. A las 0212, la radio emitió un chasquido. No había nadie transmitiendo.
No había llamada previa. El aparato, que había permanecido con un siseo estable, soltó una ráfaga de estática como si alguien hubiera rozado el micrófono. Ignacio miró a Cristina. Ella no se sorprendió. Solo alzó la vista hacia la pizarra como quien mira un reloj que ya conoce. A las 02:13 exactas, la radio dejó escapar algo que no eran palabras claras. Era un fragmento de sonido humano, un aire aspirado cerca de un micrófono viejo y luego una secuencia de números, apenas distinguibles, como coordenadas pronunciadas sin voz completa. La estática los mordía, pero se repetían 2 veces. Cristina apuntó esos números en un papel con la misma calma con la que se anota un cambio de viento. Ignacio sintió un endurecimiento en el estómago, no por miedo directo, sino por la certeza de estar asistiendo a un procedimiento repetido, un ritual técnico disfrazado de incidencia. Cristina abrió el armario y sacó una carpeta con mapas plastificados. No buscó el mapa general del parque, sino uno antiguo, con marcas a lápiz y líneas de colores que ya no se usaban. Extendió el papel sobre la mesa y colocó el dedo en un punto al norte del puesto. Allí, en un claro dibujado como mancha, había una anotación pequeña: PV4. Ignacio buscó el puesto en el mapa. No estaba el actual, marcado como PV7. El que aparecía era otro, más adentro, más alto, un puesto viejo. El papel lo situaba donde ahora, según el conocimiento común, no existía ninguna instalación. La radio volvió a chasquear y durante un instante, en la ventana apareció una luz. No fue un faro ni un foco, fue un punto tenue blanco entre los troncos, como una linterna cubierta por tela. La luz se mantuvo inmóvil un segundo y después se apagó sin desplazarse. Ignacio, casi sin pensarlo, agarró los prismáticos y buscó el punto. No había nada, solo oscuridad. Aún así, un instante después, la luz reapareció a un lado, exactamente a la misma altura, como si alguien la encendiera y la apagara moviéndola en pasos que el ojo no alcanzaba a ver. Cristina encendió su linterna sin apuntarla hacia la ventana. Hizo algo más útil. Abrió el cuaderno de guardia por una página marcada y repasó la columna de luces. Allí estaba. Luces al norte, 02:13. La coincidencia no era coincidencia, era puntualidad. Ignacio se puso el chaleco, ajustó la mochila ligera y cogió la linterna. En su cabeza, la salida del puesto era lo que se hacía ante una anomalía: comprobar si hay intrusos, cazadores, gente perdida. Pero el modo en que Cristina preparaba sus guantes y su emisora portátil indicaba otra cosa. Lo que salía a comprobarse no era gente. Al abrir la puerta, el aire golpeó con una humedad fría que no correspondía a la sequedad del terreno. El olor a humo viejo se intensificó. El suelo barrido del umbral, visto con la luz de la linterna, mostraba marcas redondeadas, pequeñas, como huellas de algo pesado que hubiera apoyado y girado. No eran pisadas definidas, eran círculos de presión, repetidos, como si alguien hubiera arrastrado un objeto con base redonda. Avanzaron por la senda que bajaba hacia el valle. La pista no estaba marcada con señales, solo se intuía por la tierra apisonada y por el modo en que los matorrales dejaban un pasillo. A cada 20 metros, un árbol mostraba un raspado a la altura del pecho, siempre en grupos de 3 líneas paralelas. Ignacio lo vio y se le secó la boca. No era señalización, era marca, en el sentido literal y primitivo. Algo había rozado allí y había dejado rastro. A medida que descendían, el bosque cambiaba de densidad. Los pinos se mezclaban con encinas bajas y el suelo acumulaba más hojas, más material para crujir. Sin embargo, no crujía. Sus pasos sonaban amortiguados, como si una capa de humedad invisible absorbiera el ruido. La linterna iluminaba el rastrojo y por momentos el haz parecía perder fuerza sin razón, como si el aire estuviera lleno de partículas finas que bebían luz. La primera señal concreta apareció junto a una piedra grande, casi una laja, medio enterrada. En su superficie, alguien había dibujado un círculo con polvo blanco. El círculo no estaba cerrado, le faltaba un tramo pequeño, abierto como una boca incompleta. Dentro del círculo había ceniza, no una ceniza vieja dispersa por viento, sino un montículo reciente, compactado por humedad. Cristina no tocó nada, rodeó la piedra, iluminó el suelo y mostró lo que el ojo de Ignacio no había enfocado: una línea de ceniza, fina, que salía del círculo abierto y se prolongaba por el suelo como una guía,
en dirección norte. La ceniza estaba colocada con intención, como un camino. Más adelante la luz volvió a aparecer entre los troncos, puntual, quieta, y desapareció. No era una llamada desesperada, era una señal en clave. Ignacio siguió la línea de ceniza con un paso más corto, más controlado. A los pocos metros encontró otra piedra con el mismo círculo incompleto, y luego otra, como mojones que no marcaban propiedad, sino trayecto. En cada círculo, la ceniza olía un poco distinto, con un tono metálico, como hierro raspado, y en el borde del círculo, casi siempre, había un pequeño resto de fibra, cuerda vieja o tiras de corteza arrancadas y trenzadas. La senda desembocó en una explanada donde el cortafuego se abría como una cicatriz. Allí, en medio, había un poste de madera muy antiguo, sin cables, con una placa metálica sin inscripción. La placa estaba lisa, pero no limpia. Presentaba arañazos finos, paralelos, como los del marco de la ventana del puesto. En el suelo, alrededor del poste, se extendía un círculo de ceniza más grande, también incompleto, y el tramo abierto apuntaba hacia el interior del bosque como una flecha simbólica. Ignacio notó algo peor que la ceniza. El suelo alrededor del círculo estaba pisado, pero no con huellas de botas. Era una compactación amplia, como de algo arrastrado o de un peso que hubiera permanecido allí un rato. En el borde de esa compactación, la tierra presentaba surcos diminutos, paralelos, como si un objeto de fibras rígidas hubiera sido arrastrado en línea recta. Cristina sacó la emisora portátil y comprobó el canal. El aparato no emitía nada útil, solo un siseo con pulsos, como si alguien modulase el ruido desde lejos. Ignacio miró el cielo. No había estrellas. Una capa de nubes altas, apenas visible, tapaba el firmamento y devolvía una oscuridad uniforme, sin puntos de orientación. La luz volvió a encenderse, ahora más cerca, entre los árboles del tramo abierto del círculo. Se encendió y apagó 3 veces, con intervalos exactos. Luego se apagó y no volvió. En su lugar, el bosque emitió un sonido que no era viento, un roce de madera con madera, como un poste ajustándose, y después un chasquido leve, como cuerda tensándose. Ignacio giró la linterna hacia el origen del sonido y vio algo colgado de una rama baja, un lazo de cuerda, recién hecho, aún limpio, sin hojas atrapadas. No era un nudo de escalada ni una trampa de caza habitual. Era una lazada simple, pero imperfecta. Estaba abierta por un tramo, como los círculos. La cuerda colgaba sin balancearse, inmóvil, como si el aire se hubiera quedado quieto a propósito alrededor de ella. Al acercarse, el olor a humo viejo se volvió más fuerte, casi dulce, como madera carbonizada hace poco. Debajo del lazo, en el suelo, había ceniza pisada, y en la ceniza se distinguían marcas de arrastre que no correspondían a ramas. Eran líneas finas, paralelas como uñas o fibras rígidas. Ignacio levantó la vista hacia la rama. La cuerda no estaba atada a una rama cualquiera, estaba atada a una muesca tallada, un corte limpio en la madera, como un punto de anclaje preparado. En el tronco, además, había 3 arañazos recientes, más profundos que los anteriores, como si algo hubiera probado la resistencia. Cristina iluminó el interior del bosque, siguiendo el tramo abierto del círculo, y entonces apareció lo que el mapa antiguo sugería, una estructura entre sombras, más allá del cortafuegos, oculta por troncos. No era una casa, era una torre baja de vigilancia, una plataforma vieja de madera, inclinada, con escalera parcial. Un puesto que no figuraba en ningún plano moderno, un fantasma de infraestructura. La madera estaba ennegrecida por humo, pero no parecía quemada por incendio reciente. Era un ennegrecido uniforme, como si la torre hubiera absorbido humo durante años. La radio portátil, en la mano de Cristina, soltó un chasquido y repitió la secuencia de coordenadas, más clara esta vez, como si el bosque hubiera acercado la señal. Ignacio sintió un pulso en los oídos, una presión leve, como cuando se sube de golpe a un lugar con aire distinto. La torre, adelante, parecía inclinarse un poco más, no por viento, sino por expectativa. La luz que habían visto antes apareció por última vez, esta vez en la base de la torre, inmóvil, blanca, casi pegada al suelo. No parecía una linterna sostenida a mano, parecía una lámpara apoyada en tierra, encendida sin que nadie la toque. Ignacio dio un paso hacia la torre, y bajo su bota
La ceniza del círculo grande crujió como si estuviera húmeda. Ese crujido, mínimo, bastó para que el lazo colgado de la rama se tensara 1 milímetro, sin viento, sin movimiento visible de la cuerda. Solo tensión, como si algo al otro extremo del sistema hubiese tirado muy despacio. El bosque no devolvió ningún animal huyendo, no devolvió pájaros alarmados. Solo un sonido de fibra ajustándose y desde la torre vieja, un golpe leve en madera repetido 3 veces, con la misma cadencia que las luces. Cristina avanzó un paso más, con la linterna fija, sin titubeos. Ignacio la siguió. En la base de la torre, junto a la luz inmóvil, había un cuaderno cerrado, empapado por humedad, como si llevara horas ahí. La tapa era del mismo tipo que el registro del puesto, pero más vieja, más gruesa. Encima, una marca en polvo blanco, un círculo incompleto. Ignacio no lo tocó. Aún así, el cuaderno se abrió solo una página, como empujado por un aire que no se sentía. La hoja levantada mostró una línea escrita con letra apretada, sin saludo, sin explicación, como una instrucción de guardia. 0213. No subir cuando la luz está abajo. La linterna de Ignacio tembló un instante, no por su mano, por una vibración que subió desde el suelo, leve, como un latido enterrado. El círculo de ceniza, el lazo, la torre, la señal de radio, todo parecía conectado por una tensión que acababa de reconocerlos, y en ese reconocimiento, el tramo abierto del círculo grande comenzó a llenarse de ceniza nueva, que no caía desde arriba, sino que se deslizaba desde dentro del bosque hacia el cierre, como si alguien invisible estuviera terminando de dibujar la boca. Hay noches en las que el bosque no observa, registra. La ceniza del tramo abierto empezó a avanzar como si tuviera peso propio, deslizándose en una lengua fina que no venía del aire ni de una mano. No caía desde arriba, se movía desde el interior del pinar, pegada al suelo, evitando los cantos de piedra y buscando el borde exacto del círculo grande, como si conociera de memoria el contorno que debía completar. La luz inmóvil en la base de la torre vieja permanecía pegada a la tierra, blanca sin parpadeo, con esa cualidad de lámpara apoyada y olvidada, excepto que no había nadie para olvidarla. Ignacio se quedó a medio paso del borde de ceniza, sintiendo el frío subirle por las tibias. Cristina no retrocedió. La linterna permanecía fija, no por valentía, sino por una disciplina que había reemplazado a cualquier emoción hace tiempo. En el aire flotaba un olor a humo viejo más intenso, con una nota metálica, como de lata calentada sin fuego, y bajo ese olor, la humedad de hojas que no estaban mojadas. La lengua de ceniza tocó el borde y lo reforzó, cerrando milímetro a milímetro el tramo abierto. El círculo dejó de parecer un rastro casual, se volvió un sello. La tierra apisonada alrededor vibró apenas, una pulsación discreta que Ignacio sintió más en los dientes que en los pies. El lazo colgado de la rama cercana, aquel nudo imperfecto, se tensó otra vez, casi imperceptible, como si respondiera al mismo pulso. Ignacio bajó la vista al círculo. La ceniza no era seca, tenía una consistencia rara, como harina humedecida por vapor. Al rozarla con la punta de la bota para intentar romper la línea, no se dispersó como polvo. Se apartó en una onda mínima y regresó al borde, recomponiéndose con paciencia, como si el suelo la aspirara y la expulsara de nuevo a su sitio. La marca de la suela quedó impresa un instante y luego se borró sola, tragada por un gris más oscuro. Cristina se inclinó sobre el cuaderno empapado sin tocarlo, alumbrando la página abierta. La frase seguía allí: 0213. No subir cuando la luz está abajo. No había más. Ninguna explicación, ningún porqué. Solo una norma de turno escrita como quien escribe: no pisar zona blanda. La radio portátil chasqueó y expulsó estática. Entre el ruido apareció otra vez la secuencia de coordenadas, más clara, y algo más. Un sonido cercano, áspero, como respiración contenida. No venía del bosque, venía del aparato, como si el micrófono hubiera recogido un aire pegado a la carcasa. Ignacio miró el micrófono y notó que en la rejilla había motas de ceniza, aunque nadie lo hubiera acercado al círculo. La torre vieja dejó escapar un crujido. No un crujido de madera dilatada por frío, sino un ajuste lento, como si la estructura recibiera tensión desde abajo. La escalera parcial, con peldaños gastados, parecía más recta de lo que la memoria de la vista indicaba. La madera ennegrecida,
que desde lejos parecía solo vieja, mostraba ahora marcas, 3 rasguños paralelos en cada larguero, repetidos a intervalos regulares, como si alguien hubiera subido raspando con algo duro, siempre igual. La luz en la base cambió de sitio sin desplazarse. Pasó de estar pegada al suelo a estar un dedo más arriba, como si hubiera subido un escalón invisible. A continuación, otro dedo, después otro. No era un haz que se moviera, era como si una lámpara subiera sin mano, siguiendo la idea de una escalera. Ignacio sintió el impulso de alejarse, no por cobardía, sino por un instinto que ya no estaba ligado al razonamiento. Giró el cuerpo hacia el cortafuegos. El círculo grande, sin embargo, había terminado de cerrarse. La ceniza completó el tramo abierto con una precisión perfecta, dejando el contorno limpio, continuo. En el mismo momento en que quedó cerrado, la presión del aire cambió. No fue un viento, fue una densidad nueva, una capa invisible que se colocó sobre la piel como una manta húmeda. El lazo de cuerda en la rama, a pocos metros, se apretó. No se movió con violencia. Se apretó lo justo para eliminar la holgura, como un nudo que aprende su función. La cuerda chirrió con un sonido seco y el tramo colgante se elevó 1 centímetro, buscando verticalidad. Bajo la rama, la ceniza pisada mostró un surco nuevo, fino, como si algo hubiera arrastrado una fibra por el suelo con dirección al círculo grande. Cristina señaló con la linterna el poste antiguo del centro de la explanada. En su placa metálica lisa, donde no había inscripción, aparecieron marcas nuevas bajo la luz. 3 arañazos frescos, paralelos, que no estaban ahí un minuto antes. La placa parecía haber sido probada, como se prueba una superficie antes de grabar algo más profundo. Ignacio retrocedió un paso. Al hacerlo, la radio portátil soltó un chasquido largo y la secuencia de coordenadas volvió a sonar, pero esta vez con una variación mínima, como si el punto se hubiera movido unos metros, como si el destino recalculara para seguirlos. El bosque, a través del tramo de árboles, devolvió un sonido que no era animal, un roce de cuerda tensándose en algún lugar invisible, y después otro, como si, en vez de ramas, hubiera líneas. Ignacio y Cristina se alejaron de la torre sin correr, con pasos controlados intentando no precipitar nada. Pero el suelo apisonado del cortafuegos, que antes había absorbido el ruido, empezó a devolvérselo en seco, como si la humedad se hubiera retirado de golpe. Cada pisada sonaba más, como un aviso. En el primer mojón de piedra con círculo incompleto, el polvo blanco había desaparecido. Ahora el círculo estaba cerrado, completo, con el mismo cierre impecable que el gran círculo de ceniza. La ceniza dentro formaba un montículo más alto, como si hubiera sido alimentado desde abajo. La línea de ceniza que antes guiaba hacia el norte ya no apuntaba al bosque. Se bifurcaba formando 2 líneas que se curvaban y regresaban hacia la torre, como si el sistema ya no necesitara ruta de ida y solo quisiera ruta de vuelta. El segundo mojón mostraba lo mismo. El tercero también. Cada círculo incompleto había sido corregido, cerrado, sellado. Ignacio sintió una presión en la nuca y se giró por puro reflejo. La luz, que debía estar en la base de la torre, ya no estaba abajo. Estaba a media escalera, quieta, blanca, y aún así parecía subir. No se veía ningún cuerpo sosteniéndola. La luz subía como sube una idea, no como sube una mano. Cristina se detuvo un instante y levantó la linterna hacia la plataforma. Allí, la madera ennegrecida tenía una barandilla rota, pero en el borde, colgando hacia afuera, había más lazos de cuerda. Varios. No colgaban con balanceo. Estaban quietos, tensos, como preparados. Cada lazo tenía un tramo abierto, una pequeña imperfección en el nudo, como si esperara completarse en el momento exacto. Ignacio notó que el aire olía más fuerte a humo viejo. No venía de una hoguera, venía de madera impregnada durante años. La torre no estaba quemada, estaba curada con humo. El regreso al puesto debía ser simple: subir por la senda, cruzar el cortafuegos, volver a la caseta de piedra y chapa. Sin embargo, al entrar otra vez entre árboles, la senda no estaba igual. Las marcas de 3 rasguños en los troncos parecían más recientes, más profundas. En varios puntos, el suelo mostraba ceniza donde antes no había, y el silencio del bosque, en lugar de abrirse, se cerraba aún más, como si el monte fuera una puerta que se ajusta al marco. Llegaron al puesto
con la sensación de haber caminado una distancia más larga de la que marcaba el reloj. El reloj de pulsera de Ignacio, al mirarlo, estaba atrasado exactamente 13 minutos, como si hubiera querido copiar la hora de las luces. 02:13. La pantalla parpadeó y recuperó el tiempo real un segundo después, pero el detalle quedó clavado como una astilla. Dentro, el equipo de radio del puesto estaba encendido. El micrófono colgaba. Nadie lo había tocado. Aún así, el aparato emitía estática con pulsos que coincidían con un sonido mínimo en la ventana. 3 golpecitos secos en el cristal, siempre con el mismo intervalo. No era una rama. El golpe venía de afuera con una precisión demasiado humana para ser viento y demasiado mecánica para ser mano. Ignacio se acercó al marco de la ventana y vio la causa de los rasguños. En el alféizar exterior había ceniza húmeda, y sobre esa ceniza líneas finas de arrastre, paralelas, como si una cuerda hubiera sido deslizada hacia arriba una y otra vez. No había cuerda visible, solo la evidencia de que algo había intentado subir hasta la ventana sin necesidad de escalar. Cristina abrió el cuaderno de guardia y pasó páginas. La columna extra de luces y marcas estaba marcada hasta la noche anterior. En la línea correspondiente a esa madrugada, sin que ella la escribiera, apareció una anotación nueva, fresca, con tinta aún brillante, como si se hubiera trazado hace segundos. Luces al norte, 02:13. Debajo, otra. Marcas en ventana, 03:40. El reloj del puesto marcaba 03:17. Ignacio miró el bolígrafo sobre la mesa. Nadie lo sostenía. Aún así, había una gota de tinta en la punta, como si acabara de escribir. La radio del puesto soltó un chasquido más fuerte, y por primera vez, el ruido dejó paso a un sonido nítido, una secuencia de respiraciones cortas, y luego el mismo golpe triple, ahora desde dentro del altavoz, como si el aparato imitara lo que ocurría en el cristal. Después, la secuencia de coordenadas volvió a sonar, pero esta vez no apuntaba al norte, apuntaba al propio puesto. Ignacio reconoció el patrón. El destino había cambiado de ancla. Cristina se movió hacia la puerta sin prisas. Colocó una cuña de madera en la base y ajustó el cerrojo superior. No se trataba de atrincherarse como ante un ladrón. Era un gesto de contención, de protocolo. Luego tomó los guantes de trabajo y abrió el cajón de herramientas. Sacó una bolsa de sal vieja y un bote metálico con ceniza fría, guardada como quien guarda combustible. Ignacio no entendió la lógica completa, pero entendió lo esencial. Allí dentro había procedimientos para cuando las cosas salían del campo y entraban al puesto. Cristina esparció sal en el umbral interior, formando una línea, no un círculo. La sal quedó como una franja blanca. Luego, con ceniza, marcó pequeños cortes en esa franja, dejando segmentos interrumpidos, como si quisiera impedir un cierre perfecto. La línea quedó deliberadamente imperfecta, respirando. El golpe triple en la ventana cesó de golpe. La estática de la radio bajó un tono. Durante un segundo, el puesto pareció más habitable, pero la sensación duró poco. En la pared, cerca de la pizarra, algo raspó desde fuera, muy despacio, como uñas sobre piedra. 3 líneas, luego otras 3, más abajo, la misma firma repetida. Ignacio se acercó a la pared lateral y apoyó la oreja sin querer. Oyó un sonido que no pertenecía al viento, cuerda rozando piedra, tensándose y relajándose, como si alguien al otro lado estuviera montando un anclaje. El olor a humo viejo aumentó y con él un olor más frío, madera mojada que no se veía. El techo de chapa devolvió un crujido. No parecía dilatación, parecía peso, un peso colocado con paciencia. Ignacio levantó la linterna hacia la unión de pared y techo. Allí, en una rendija mínima, asomaba una fibra oscura. Era cuerda, una hebra delgada que se movía como un gusano seco, buscando un punto de apoyo. La hebra se estiró y tocó la pared interior, dejando un rastro húmedo, gris. La sal del umbral, en respuesta, se apelmazó en un punto, como si la humedad la llamara. Cristina no se acercó a la hebra. Movió la bolsa de sal hacia el techo y la volcó sobre la rendija. Los granos cayeron, algunos se pegaron, otros rodaron. La hebra se contrajo un poco, como si la sal no la hiriera, pero sí la obligara a recalcular. El rastro húmedo en la pared, sin embargo, no desapareció. Se extendió en una línea fina hacia la mesa.
En la radio, la estática se convirtió en algo peor. El sonido de un micrófono rozado por tela, un roce cercano, y luego el susurro sin palabras de una garganta intentando emitir coordenadas. La secuencia se repitió otra vez. Cada repetición era más clara, como si el emisor estuviera acercándose, no por distancia, sino por ajuste. Ignacio miró por la ventana sin abrirla. En el cristal, reflejada, apareció la luz blanca. No estaba en el bosque. Estaba detrás del puesto, fuera del ángulo directo, pero el reflejo la traicionaba. La luz subía como antes subía por la escalera de la torre, solo que ahora subía por una pared invisible, buscando el techo del puesto. 3 golpes sonaron en la puerta, esta vez no en la madera exterior, sino en el cerrojo, desde dentro, como si el metal vibrara con los golpes. No era un intento de entrar, era una llamada de tensión, y la cuerda, la hebra en la rendija, respondió estirándose 1 milímetro. Ignacio tomó el atizador de la estufa apagada, no para luchar contra un cuerpo, sino para alcanzar la hebra sin tocarla. La empujó hacia atrás con la punta. La cuerda se replegó, pero no desapareció. Se dividió. Una segunda hebra apareció a su lado, como si el sistema, al ser empujado, buscara 2 rutas en vez de una. Cristina giró la pizarra y dejó al descubierto el tablero de corcho detrás. Allí, clavado con chinchetas, había un mapa antiguo del valle con marcas a lápiz. En un punto, justo donde estaba el puesto actual, alguien había dibujado un círculo incompleto, no un símbolo de ruta, un símbolo de fallo mantenido. El tramo abierto estaba orientado hacia el oeste, hacia donde la antena vieja del puesto se inclinaba. Ignacio siguió la orientación con la vista. La antena, afuera, parecía un tallo roto, y justo en ese instante, la antena emitió un chasquido, como metal que se tensa. El cable viejo vibró. La radio del puesto, sincronizada, bajó la estática durante un segundo, como si hubiera encontrado frecuencia perfecta. Cristina salió al exterior sin abrir la puerta del todo, solo lo justo para meter el cuerpo, y dejó la cuña puesta, como si la puerta no debiera cerrarse completamente. Ignacio la siguió con la linterna, cuidando de no pisar la franja de sal interior. Afuera, el aire era más húmedo y la luz blanca se veía a un lado del edificio, pegada al suelo, como una lámpara apoyada junto a la base de la antena. La luz no iluminaba el entorno, era como un objeto luminoso contenido, con brillo hacia adentro, y en el suelo alrededor de la antena se extendía un círculo de ceniza ya casi cerrado. El tramo abierto, mínimo, estaba justo bajo la sombra del cable. Cristina no intentó apagar la luz, no había interruptor. Levantó una pala pequeña del lateral del puesto y con un golpe seco rompió el círculo de ceniza, arrastrando el borde con tierra viva, mezclando barro seco con el gris húmedo. El contorno se deshizo un poco, perdiendo continuidad. La luz, al instante, titiló por primera vez. No se apagó. Titiló como si le faltara alimento. Ignacio, siguiendo el gesto, golpeó la base de la antena con el atizador. El metal vibró, soltó un chasquido, y el cable se desprendió de un anclaje. La antena cayó 1 grado más, y el sonido de estática dentro del puesto cambió, como si una garganta se hubiera quedado sin aire. La luz blanca se apagó, no con un fundido, sino con una extinción abrupta que dejó un vacío raro en el aire. El olor a humo viejo bajó de golpe, como una ola que retrocede. El bosque, por primera vez en horas, devolvió un sonido real, una hoja movida, un insecto aislado, un crujido de rama. La normalidad regresó sin ceremonia. El alivio, sin embargo, duró lo justo para que Ignacio notara algo en su muñeca, una sensación de fricción. Miró. En la piel había 3 líneas finas, paralelas, como rasguños superficiales, recién marcados. No sangraban, parecían grabadas por presión, como si una fibra tensa lo hubiera rozado al pasar. Al entrar de nuevo al puesto, la radio permanecía en silencio. La columna Luces del cuaderno no se borró. Al contrario, debajo de marcas en ventana 0340, apareció una anotación final, escrita con la misma tinta fresca y la misma caligrafía apretada, sin que nadie escribiera. Cambio de guardia 0412. El reloj del puesto marcó 0411. Ignacio miró la página, luego miró la puerta, luego la ventana. Cristina no se movió hacia el micrófono, no levantó la voz. Se limitó a revisar la franja de sal del umbral interior,
que ahora mostraba un detalle nuevo. En uno de los cortes imperfectos, donde la ceniza había dejado un hueco, había una fibra pegada, un hilo oscuro que no estaba antes. El hilo, al tocar la sal, permanecía inmóvil, pero el grano a su alrededor se humedecía, como si la fibra llevara consigo la humedad del bosque. A las 04:12 exactas, el puesto recibió un golpe leve en la pared exterior. Uno solo, no triple. Un golpe que sonó a cierre, no a llamada. En la radio sin estática, se oyó el clic seco de un transmisor que se apaga, y durante un segundo demasiado claro, Ignacio vio en el cristal de la ventana un reflejo imposible. La torre vieja del norte, ennegrecida, aparecía como si estuviera más cerca, y en su base la luz blanca estaba otra vez abajo, inmóvil, esperando la próxima hora. El monte tiene una manera concreta de devorar a los vigilantes. No los arrastra, no los persigue, no les grita. Los incorpora al turno como si siempre hubieran pertenecido a él. Patricia llegó a la base forestal poco antes de que oscureciera del todo, cuando el cielo aún conservaba una franja pálida sobre las crestas. El edificio era un rectángulo bajo de ladrillo y madera, con una valla metálica y un mástil donde la bandera del parque colgaba sin movimiento. El aparcamiento estaba vacío salvo por el todoterreno oficial, con barro seco en los pasos de rueda y una capa de polvo que no correspondía a un vehículo recién usado. Cerca del portón, un panel de avisos mostraba mapas plastificados, normas contra incendios y un listado de rutas con códigos de color. El barranco cerrado figuraba en rojo, tachado con una cinta, como si la palabra tuviera que quedarse debajo. Salvador ya estaba dentro, revisando el equipo con una rutina precisa. No hacía falta observarlo mucho para entender que llevaba demasiadas noches en el monte. Su movimiento era económico, sin gestos sobrantes, y su atención parecía repartirse entre el sonido del generador, el zumbido de los fluorescentes y los golpes lejanos de ramas contra la valla. En la mesa central había una caja de baterías, un GPS, 2 linternas, un botiquín y el receptor de radiobalizas, un aparato pequeño con pantalla y antena telescópica. Sobre el receptor, una pegatina amarilla advertía de interferencias en el sector norte, pero la pegatina estaba vieja, descolorida por los dedos. Patricia colgó su chaqueta y se calzó las botas de seguridad. El turno de noche, en teoría, era simple: comprobar puntos de acceso, vigilar posibles columnas de humo, atender a senderistas perdidos si la central lo comunicaba, y hacer una ronda por las pistas principales. Esa noche, sin embargo, el barranco cerrado pesaba más que el resto del mapa, aunque nadie lo señalara con el dedo. Era un sector al que no se entraba desde el último incendio grande, cuando el suelo se volvió inestable y las paredes del cauce empezaron a desprender piedras sin lluvia. La primera hora transcurrió con una calma áspera. Afuera, la temperatura bajó rápido y el viento cambió de dirección con una facilidad inquietante, como si el aire buscara siempre el hueco correcto para colarse. Patricia revisó el parte de incidencias de los días anteriores y encontró anotaciones repetidas sobre el receptor de radiobalizas. Activaciones breves, sin continuidad, siempre en el mismo tramo horario. No aparecían como rescates reales, porque no había llamadas asociadas, ni coordenadas completas, ni confirmaciones de móvil. Solo pulsos. Cuando la noche se cerró por completo, el bosque alrededor de la base pareció apagar sus sonidos. No fue un silencio total, fue un silencio selectivo, como si quedaran fuera del aire los ruidos más normales. La valla dejó de crujir, las hojas dejaron de rozarse, el motor del generador se volvió, por contraste, demasiado presente, como si estuviera sosteniendo la existencia del edificio. A las 03:32, el receptor emitió un pitido seco. La pantalla se encendió sola y mostró una intensidad de señal baja, intermitente. La antena telescópica vibró 1 milímetro, como si hubiera recibido un pulso físico. Salvador no se sobresaltó, solo acercó el aparato a la mesa y lo orientó con una calma quirúrgica. Patricia miró el valor de frecuencia y vio que correspondía a una baliza de emergencia estándar, de las que llevan algunos senderistas y servicios de rescate. El detalle imposible estaba en el patrón. El pitido se repitió exactamente a los 13 segundos, como si alguien estuviera presionando un botón con un cronómetro. El receptor fijó coordenadas parciales. El punto caía dentro del sector rojo,
en la parte más estrecha del barranco cerrado, justo donde el mapa marcaba una zona de derrumbes. El aparato, como si dudara, perdió la señal un instante y la recuperó al segundo siguiente, siempre con el mismo intervalo. En el margen de la pantalla apareció una palabra técnica: multitrayecto. Patricia la conocía por las prácticas: señal rebotada entre paredes, duplicada, deformada. Pero allí no había paredes de hormigón ni edificios, solo roca y bosque. Prepararon el equipo sin ceremonias. 2 linternas, emisora, cuerda, chalecos, casco. Patricia cargó además una bolsa con cinta reflectante para marcar el retorno, por procedimiento. Salvador guardó una bolsa de cal en un compartimento lateral del todoterreno, y ese detalle, en un turno normal, habría pasado por manía de veterano. En esa noche, la cal pareció un objeto que sabía demasiado. La pista hacia el barranco comenzaba detrás de la base, descendiendo entre pinos. A medida que el vehículo avanzaba, el haz de los faros recortaba troncos como columnas y la oscuridad entre ellos se volvía plana, sin profundidad. El camino estaba seco, pero el aire olía a humedad de cauce, como si el barranco se hubiera mantenido mojado bajo tierra pese a semanas sin lluvia. Cada pocos metros aparecían hitos de madera con números, antiguos, algunos inclinados, otros quebrados, como si la zona hubiera sido señalizada antes de que se decidiera no entrar. El receptor pitó de nuevo, más fuerte, y la intensidad subió un grado. El aparato parecía contento de acercarse, como un animal que encuentra rastro. Salvador detuvo el vehículo en un ensanche. El resto debía hacerse a pie, porque la pista se estrechaba y el terreno se volvía inestable. Al bajar, Patricia notó algo que no se veía desde el coche. El suelo alrededor del ensanche estaba marcado por líneas finas como arrastres. No eran huellas de neumático, eran surcos estrechos, repetidos, en paralelo, como si algo pesado y fibroso hubiera sido arrastrado con cuidado. Encendieron linternas y avanzaron. La entrada del barranco se distinguía por un cambio de vegetación: menos pinos, más matorral bajo, más piedras sueltas y una franja de tierra oscura donde el cauce, aunque seco, seguía teniendo olor a agua. La pared de roca devolvía la luz en manchas frías. En varios puntos, la piedra presentaba un brillo blanquecino, como costra. Patricia se agachó para verlo mejor y descubrió que no era mineral natural, era cal vieja, extendida con manos, endurecida en capas. A unos metros apareció el primer trozo de cinta reflectante. No era la suya, estaba atado a una rama baja con un nudo simple, pero el lazo no quedaba cerrado del todo. Dejaba un tramo flojo, una imperfección que parecía deliberada. La cinta reflejaba la luz de la linterna con un destello sucio, como si hubiera sido frotada con ceniza. Un poco más adelante, otro trozo de cinta, y luego otro. Todos iguales, todos con el mismo nudo imperfecto, como una firma. El receptor pitó con más fuerza. La señal ya no era baja, era estable. Aún así, el GPS del reloj de Patricia empezó a tardar más en fijar posición, como si el barranco fuera un lugar donde los satélites llegaran con dificultad. El aire se volvió más frío y más denso. El silencio, en vez de romperse con sus pasos, parecía comérselos. Llegaron a un estrechamiento donde el cauce formaba un pasillo de roca. Allí, la cal en las paredes se repetía en marcas redondeadas, como círculos incompletos, siempre dejando un tramo sin cerrar. No eran grafitis, eran contornos hechos con una insistencia de mantenimiento, como si alguien los repasara cada cierto tiempo. En el suelo, algunos círculos estaban dibujados con ceniza, y dentro de los círculos, la tierra era más oscura, más húmeda, como si respirara por ese contorno. Patricia marcó el retorno con su cinta, por procedimiento. Al atarla, eligió un nudo firme, cerrado, sin tramo flojo. El gesto fue automático. En cuanto lo terminó, el receptor hizo un pitido agudo, distinto, y la señal cayó un instante como si hubiera perdido referencia. Salvador, sin decir nada, deshizo el nudo y lo rehizo dejando un tramo muerto, flojo, imitando los otros. El receptor recuperó la intensidad al instante. La coincidencia fue demasiado limpia, como si el barranco respondiera a la gramática del nudo. Siguieron avanzando hasta que la roca se dio a una especie de anfiteatro natural, una cavidad amplia donde el cauce se abría
y el suelo acumulaba restos de troncos arrastrados por antiguas crecidas. Allí estaba el origen, un pequeño dispositivo de baliza, la carcasa naranja visible sobre una piedra plana, con la antena extendida. El aparato estaba encendido, y su luz de estado parpadeaba con el intervalo exacto. No había mochila alrededor, no había ropa, no había señales de caída reciente. Solo la baliza colocada de manera deliberada, como una pieza en un tablero. Patricia se acercó con la linterna fija. El aparato, aunque parecía normal, estaba cubierto por una película fina de ceniza húmeda. La ceniza no había caído desde arriba, se acumulaba como rocío. Alrededor de la baliza, el suelo mostraba marcas de arrastre en círculos concéntricos, como si alguien hubiera girado algo pesado alrededor del dispositivo, dibujando un patrón de espiral incompleta. En la pared de roca, justo detrás, había una compuerta metálica medio enterrada, antigua, de esas que cierran accesos a galerías o refugios de emergencia. La compuerta estaba sellada con costra de cal en el contorno, pero la cal estaba agrietada como si hubiera sido empujada desde dentro. En el centro de la compuerta, 3 arañazos paralelos brillaban con metal fresco. El receptor de balizas en la mano de Salvador emitió un pitido constante y mostró intensidad máxima. Ya no estaba buscando. Estaba recibiendo como si el emisor estuviera pegado a la antena, y sin embargo, la baliza a la vista no parecía suficiente para explicar esa fuerza. Había señal de sobra, demasiada. Patricia alumbró el suelo frente a la compuerta. Allí, entre piedras, había una línea de sal, no continua, sino interrumpida por segmentos, como si la barrera hubiera sido diseñada para no cerrarse del todo. La sal estaba húmeda. En algunos puntos, la humedad la había convertido en pasta, y esa pasta mostraba pequeñas ranuras, marcas finas como de cuerda arrastrada. La compuerta vibró 1 milímetro. No se abrió. No sonó como metal suelto. Vibró como vibra un cable tensado. El aire que salió por la junta olía a piedra mojada y a humo frío, como si bajo la tierra hubiera una estancia donde aún flotara ceniza de un fuego antiguo. Ese aire trajo consigo un sonido sutil, no palabras, no animal, sino el roce de fibra contra roca, como cuerda moviéndose por un túnel estrecho. Patricia retiró la mirada de la compuerta y miró la baliza. El botón de activación estaba hundido como si lo mantuviera presionado algo invisible. No había mano, no había peso visible, solo el botón abajo, sostenido por una presión constante que no se veía pero se notaba en la obstinación del parpadeo. Salvador sacó una palanca corta del cinturón y la apoyó en la junta de la compuerta, sin forzar todavía. La cal del borde se desprendió en pequeños fragmentos, cayendo al suelo con un sonido seco. En cuanto cayó, el receptor pitó 2 veces en una secuencia distinta y la intensidad fluctuó como si la señal estuviera rebotando dentro de la cavidad. El metal, al liberar un mínimo espacio, dejó escapar un aliento más frío, con humedad más densa. La linterna de Patricia, al apuntar a la rendija, iluminó una oscuridad que no era hueco. Era una negrura compacta, como si el aire dentro fuera más espeso. En la roca de la izquierda, un trozo de cinta reflectante colgó de pronto más abajo. No se cayó por gravedad, se deslizó como si alguien tirara desde el extremo. La cinta avanzó hacia el suelo y quedó extendida, apuntando directamente a la compuerta. En la cinta, donde antes no había nada, se veía una mancha gris que dibujaba 3 líneas paralelas. El receptor, a intensidad máxima, empezó a emitir un pitido continuo que dejaba de ser búsqueda y se convertía en alarma. La baliza naranja, en la piedra, dejó de parpadear un instante y volvió a parpadear con el mismo intervalo exacto, como si hubiera confirmado que los había llevado a la puerta correcta. Y entonces, desde dentro de la compuerta, llegó un golpe suave. No era un golpe de salida desesperada, era un toque metódico, como si alguien probara el metal para medir su respuesta. 3 veces, con el mismo intervalo que el parpadeo de la baliza. El tercer toque contra la compuerta no sonó como un intento de abrir, sino como una comprobación. Metal, respuesta, silencio. Y luego, otra vez metal. La cadencia coincidía con el parpadeo de la baliza naranja, como si la puerta y el dispositivo compartieran un mismo pulso. Patricia mantuvo la linterna fija en la junta. La rendija parecía más negra que el aire nocturno del barranco, una negrura compacta que no devolvía reflejo. La cal del contorno, agrietada,
Se descascarillaba en pequeñas escamas que caían al suelo y quedaban inmediatamente húmedas, como si la piedra las sudara. Salvador no apartó la palanca, pero tampoco forzó. Su postura era la de quien entiende que abrir por completo no siempre es avanzar. A veces es conceder. El receptor de radiobalizas emitió un pitido continuo y la intensidad bailó un instante, subiendo y bajando con un patrón extraño. No parecía señal débil, sino señal que rebota y se reorganiza dentro de una cavidad. La palabra técnica de la pantalla, multitrayecto, dejó de ser una advertencia y se convirtió en descripción literal. Algo ahí dentro estaba devolviendo la señal con la misma obsesión con la que el barranco devolvía el eco. En el suelo, la línea de sal segmentada junto a la compuerta empezó a deformarse. Los cortes imperfectos, esos huecos deliberados que impedían un cierre total, se humedecieron primero, se oscurecieron después y terminaron cubiertos por una pasta blanquecina que no procedía de ninguna mano. La sal se estaba soldando sola, cerrando lo que debía permanecer abierto. Cada hueco que se rellenaba hacía que el aire frente a la compuerta se volviera más denso, como si la puerta ganara derecho a completarse. Patricia levantó la bolsa de cinta reflectante que llevaba y sacó un tramo. Lo apoyó en el suelo, a un lado de la sal, y lo arrastró sobre la pasta húmeda para reabrir un corte, para romper la continuidad. La pasta se apartó 1 centímetro y volvió a juntarse, pegajosa, con una voluntad lenta. El reflejo de la cinta quedó manchado de gris. 3 líneas paralelas aparecieron marcadas sobre el plástico, como una firma transferida. El golpe suave en la compuerta se repitió 3 veces, y entre golpe y golpe, Patricia oyó con claridad el sonido que antes era apenas un roce, fibra contra roca, como cuerda deslizando por un túnel estrecho. No eran pasos, no era respiración, era una tensión que se ajusta. Salvador movió la palanca 1 milímetro más. El metal gimió, no por fuerza, sino por separación. La junta liberó un aliento más frío y más húmedo que el aire exterior, como si el interior guardara agua sin agua. Ese aliento arrastró ceniza fina. Patricia la vio flotar a ras de suelo, pegada a la piedra, girando como si siguiera un circuito. La ceniza, al tocar los grumos de sal, los oscureció aún más. La baliza naranja, sobre la piedra plana, parpadeó con más energía, como si se alegrara de la apertura. La carcasa estaba cubierta por una película de ceniza húmeda que no se secaba, y el botón de activación seguía hundido por una presión invisible. Patricia acercó la punta del guante al botón, sin tocarlo directamente, solo para comprobar. El botón no temblaba. Estaba firmemente abajo como si lo sostuviera un peso constante desde arriba, pero no había nada encima. Salvador fijó la mirada en la compuerta y con la punta de la palanca levantó apenas una escama de cal. La cal se desmoronó con un sonido seco y bajo ella apareció algo que no era óxido ni metal desnudo. Una línea negra, fina, como un hilo incrustado en el contorno. Parecía cuerda embebida en la junta, atrapada entre metal y roca. Patricia retrocedió un paso y el receptor de radiobalizas emitió un pitido doble, diferente al anterior. La pantalla parpadeó y durante un instante las coordenadas cambiaron un poco. No se desplazaron hacia el interior del barranco, se desplazaron hacia atrás, hacia la entrada por la que habían venido, como si la señal ya no señalara un punto fijo, sino un trayecto. La primera cinta reflectante del camino, la que colgaba de una rama lejos en el pasillo de roca, se movió. No por viento, se deslizó hacia abajo con lentitud, como si alguien tirara desde el extremo oculto. El nudo imperfecto se tensó, el tramo muerto se acortó, y al tensarse, el plástico reflectante perdió brillo en un punto y se manchó de ceniza. El barranco estaba cerrando su propia salida. Salvador tomó la bolsa de cal del todoterreno, la que había guardado sin explicaciones, y la abrió. Vertió un puñado cerca de la compuerta, no en círculo ni en línea continua, sino en marcas separadas, irregulares, como si quisiera sembrar discontinuidad. La cal cayó, y por un segundo permaneció seca. Luego el aliento de la junta la humedeció, y los granos se apelmazaron con rapidez, como si el aire interior tuviera agua suficiente para convertir polvo en pasta. La compuerta vibró 1 milímetro. No se abrió, pero algo detrás empujó lo suficiente para que el metal cantara. Patricia apuntó la linterna a la rendija
y vio por primera vez una textura en la negrura, no un objeto, sino un movimiento de sombra densa, como si dentro hubiera una masa de fibras reorganizándose. El receptor pitó aún más fuerte, y entonces ocurrió el cambio que volvió todo más frío. El aparato dejó de escuchar y empezó a marcar. La pantalla mostró una flecha que ya no apuntaba hacia la compuerta, sino hacia la propia mano de Salvador. El receptor, pegado a su torso, estaba recibiendo de sí mismo, como si el multitrayecto hubiera cerrado un bucle y el dispositivo se hubiera convertido en parte del emisor. Patricia miró la baliza naranja y comprendió la trampa con una claridad desagradable. Aquella baliza no era una petición de rescate, era un anzuelo para traer un receptor vivo, un aparato con antena y baterías, un objeto capaz de convertirse en baliza sin estar diseñado para ello. Lo que estaba detrás de la compuerta no necesitaba que abrieran del todo, necesitaba que se acercaran lo suficiente para que el circuito se completara. El metal recibió otra secuencia de 3 toques. Esta vez el segundo toque no fue suave, fue un poco más firme, como prueba de resistencia. La cal del contorno cayó en un pequeño derrumbe, la junta se abrió 1 milímetro más, y el aliento frío salió con más volumen, como una exhalación satisfecha. Patricia retrocedió y se giró hacia el pasillo de roca. Las cintas reflectantes del camino, en fila, se estaban ajustando. Una tras otra, el tramo flojo de cada nudo se acortaba. No se cerraban del todo, pero perdían holgura, como si una tensión común tirara desde la cavidad hacia afuera, recorriendo cada marcador como si fueran nodos de una red. Salvador no volvió a forzar la compuerta. Guardó la palanca, agarró la baliza naranja con cuidado sin tocar el botón hundido. En cuanto sus guantes rozaron la carcasa, el receptor emitió un pitido agudo y la intensidad se saturó, como si el contacto hubiera transferido más que plástico. Patricia sintió un tirón leve en el tobillo. Miró hacia abajo. No era una mano, era la cinta reflectante que ella había desplegado en el suelo para raspar la sal. El extremo libre se había enroscado alrededor de su bota sin que ella lo atara. No era un nudo perfecto, solo una vuelta húmeda, pegajosa que buscaba tensión. El plástico estaba manchado de gris, y en esa mancha se distinguían 3 líneas paralelas como si fueran un relieve. Patricia cortó el plástico con la navaja del botiquín y dio un paso atrás. El extremo cortado no cayó inerte. Se quedó apuntando hacia la compuerta, como una aguja señalando norte. El trozo que quedó en el suelo empezó a arrastrarse 1 centímetro, como si quisiera volver a pegarse al circuito. El barranco dejó escapar un sonido nuevo, más profundo que el roce de cuerda, un rumor de fibra acumulándose, de nudos ajustándose en la oscuridad. La compuerta vibró de nuevo. Los 3 arañazos paralelos del centro parecieron más recientes, más brillantes. Salvador levantó la baliza naranja y se la pasó a Patricia. Ella la sostuvo sin apretar el botón. Aún así, el botón siguió hundido. El parpadeo no se alteró. El dispositivo estaba comprometido a seguir llamando. Se alejaron del anfiteatro natural con pasos rápidos, sin correr aún. El receptor continuó pitando, pero ya no daba sensación de dirección estable. La flecha cambiaba de norte a sur sin sentido, como si el multitrayecto rebotara por las paredes y no distinguiera exterior de interior. La pantalla, en lugar de aclararse, parecía más segura cuanto más se alejaban. La intensidad seguía alta, demasiado alta para un emisor que quedaba atrás. Eso significaba que el emisor, de algún modo, no quedaba atrás del todo. En el estrechamiento del pasillo, Patricia notó que el aire era menos frío. Por un instante, la idea de escapar pareció posible. Entonces una de las cintas reflectantes que colgaba de una rama se soltó y cayó al suelo justo delante de ellos, sin viento. Al caer, el plástico no se desplegó al azar. Se extendió formando una línea que apuntaba hacia una grieta lateral entre rocas, una hendidura que Patricia no había visto al entrar. La cinta marcaba un desvío, como si el barranco ofreciera una ruta alternativa, y la ofreciera demasiado bien. Ignoraron el desvío. Siguieron recto. A los pocos metros otra cinta cayó y marcó otro desvío distinto, otra grieta, otro hueco. El barranco estaba dibujando opciones, multiplicando caminos como se multiplican los ecos. Cada opción olía a humedad más fuerte. La señal del receptor subió 1 grado más, imposible. Salvador detuvo 1 segundo, se arrodilló y apagó el aparato. El pitido cesó.
El silencio resultó brutal, como si el barranco hubiera estado usando el pitido para tapar otro ruido. En cuanto el receptor quedó apagado, emergió con claridad el roce de fibra por debajo de las piedras, como si una cuerda gruesa se estuviera desplazando dentro del cauce seco, siguiendo su mismo recorrido, pero desde abajo. Patricia sostuvo la baliza naranja. El parpadeo seguía. No dependía del receptor. Era un corazón artificial llamando a un bosque que sabía responder. Reanudaron la marcha. La salida del barranco, a lo lejos, debía abrirse hacia el tramo de matorral bajo. Sin embargo, el pasillo parecía alargarse. La sensación de distancia se deformó, como si caminar en línea recta dentro de aquel cauce fuera caminar dentro de una repetición. En una pared, Patricia vio un círculo de cal incompleto, como los de antes. El tramo abierto estaba orientado hacia el suelo. Por ese tramo abierto, la cal se desprendía en polvo fresco y caía, formando una línea fina. No parecía erosión, parecía mantenimiento. El polvo dibujaba un contorno en el suelo, y el contorno no era un círculo, era una especie de ancla, como un nudo dibujado. Salvador pasó sin tocar. Aún así, el suelo bajo sus botas crujió, y en respuesta, el roce subterráneo aceleró un poco. Una piedra pequeña rodó sola unos centímetros, como arrastrada por una tensión. Al fin, la vegetación cambió. La salida del pasillo se abrió hacia el tramo de cauce ancho. El aire allí olía menos a roca mojada. La oscuridad parecía más normal. Patricia sintió un alivio breve. Duró lo mismo que un parpadeo. Al entrar en el tramo ancho, descubrieron que sus propias marcas de cinta reflectante, las que Patricia había colocado al principio del camino, estaban distintas. Los tramos colgantes estaban más cortos. Los nudos imperfectos habían perdido holgura. Algunas cintas ya no colgaban. Estaban pegadas al tronco con ceniza húmeda, como si una mano invisible las hubiera aplastado para que no ondearan. La ruta de regreso no estaba siendo borrada, estaba siendo tensada, cerrada. Salvador miró la bolsa de cal y sacó otro puñado. Lo arrojó al suelo en un patrón irregular, rompiendo continuidad, intentando crear discontinuidad donde el barranco dibujaba cierre. El polvo blanco cayó, y un aliento húmedo lo convirtió en pasta al instante, como si la humedad lo siguiera a ras de suelo. Patricia notó un tirón en la muñeca. No era dolor, era tensión. La correa de su linterna estaba húmeda. Al mirar, vio una fibra fina adherida a la cinta, casi invisible, como un hilo oscuro que no era parte del tejido original. El hilo parecía pegado con humedad y ceniza. Al tirar, no se rompió. Se estiró y volvió, como si formara parte de una cuerda más larga que estaba fuera de vista. No había tiempo para limpiar ni para entender con calma. Aceleraron hacia el ensanche donde dejaron el vehículo. El receptor, apagado, no pitaba, pero la baliza en la mano de Patricia seguía parpadeando. Cada parpadeo parecía sincronizarse con un leve pulso bajo la tierra, un temblor mínimo que el cuerpo percibía más que el oído. Al llegar al ensanche, el todoterreno estaba donde lo dejaron, pero el suelo alrededor había cambiado. Las líneas finas de arrastre se habían multiplicado. Ahora formaban un patrón semicircular alrededor de las ruedas, como si algo hubiera rodeado el vehículo en silencio mientras estaban dentro del barranco. En la puerta del conductor, el polvo mostraba 3 arañazos paralelos, frescos como los de la compuerta. Salvador abrió y giró la llave. El motor tosió y se apagó. Lo intentó otra vez. Las luces del cuadro parpadearon. La batería, que debía estar bien, parecía drenada, no muerta, sino vaciada en segundos. Patricia subió al asiento del copiloto con la baliza aún en la mano. El parpadeo, dentro del coche, se reflejó en el parabrisas. Y en ese reflejo, vio algo que no estaba fuera del vehículo. Una línea oscura que parecía cruzar el cristal como un hilo tenso, desde el salpicadero hacia la puerta, como si el interior ya tuviera parte de la red. Salvador abrió el compartimento de baterías del receptor apagado y sacó las pilas. Aún sin pilas, el aparato emitió un chasquido breve, como un último eco. Eso no debía ser posible. Patricia sintió que la piel se le erizaba sin frío. El barranco no estaba usando solo electricidad. Estaba usando patrón. Salvador tomó el cable de arranque y lo conectó a una batería auxiliar que guardaban en el maletero. El motor, al tercer intento, arrancó con un rugido áspero, como si aspirara aire con dificultad.
El alivio duró poco. En cuanto el coche avanzó unos metros, la baliza naranja en la mano de Patricia parpadeó más rápido durante un segundo, como si celebrara el movimiento. Luego volvió al intervalo exacto de siempre. La pista de vuelta a la base forestal se hizo eterna. Los faros iluminaban troncos, cunetas, piedras. A veces, en el límite del haz, aparecían destellos breves, como reflectantes sin dueño. Patricia no miró demasiado. Cada destello parecía responder al parpadeo de la baliza. Cuando llegaron a la base, el generador seguía sonando. La valla metálica, que antes había parecido inmóvil, crujió en un punto, como si alguien hubiera rozado desde fuera. No vieron a nadie, solo la noche grande alrededor del edificio. Dentro, Salvador dejó la baliza sobre la mesa de equipo. El botón seguía hundido. Nadie lo presionaba. El parpadeo continuó con el intervalo exacto, limpio, disciplinado. Patricia abrió la carcasa y sacó las pilas. La baliza, sin pilas, no debería hacer nada. Sin embargo, el pequeño LED parpadeó una vez más, muy tenue, como una luciérnaga agotada. Y luego, por fin, se apagó. El silencio del cuarto pareció ampliarse. La pantalla del GPS de Patricia, sin que ella lo tocara, mostró coordenadas durante un instante. Eran las mismas que había dado el receptor dentro del barranco. La pantalla se apagó. El generador siguió. En el panel de avisos, el sector rojo del barranco cerrado tenía una marca nueva en la cinta que lo tachaba. 3 líneas paralelas, como arañazos, recién trazadas, oscuras, como si alguien las hubiera marcado con ceniza húmeda. Patricia se quitó los guantes y miró su muñeca. El hilo oscuro que se había pegado a la correa de la linterna ya no estaba en la correa, estaba en la piel, como una fibra adherida, formando una pequeña lazada. No era un nudo cerrado, dejaba un tramo flojo, un segmento muerto, como los nudos de las cintas del barranco. La fibra permaneció inmóvil, no tiró, no apretó, solo estaba ahí, como si hubiera tomado nota de dónde anclarse. Y, en el silencio de la base, desde algún punto del exterior, llegó un golpe suave contra el metal de la valla. 3 veces, con el mismo intervalo exacto que el parpadeo que ya no estaba.